Para todos aquellos que nos ven por medio de este canal de YouTube, deseamos que la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Hoy en este momento, como siempre, vamos a compartir un tema más de las Sagradas Escrituras para que sirva de edificación para aquellos que se preparan para encontrarse con el Señor. Recuerden, el tiempo es corto y hay mucho trabajo. El tiempo es corto y ya no hay tanto tiempo como para estarlo desperdiciando en nuestros quehaceres, en nuestras ociosidades. El llamamiento de este momento es: prepárate porque el Señor viene pronto. Hoy vamos a trabajar en unos párrafos, en unos textos de las Sagradas Escrituras, pero como de costumbre, te invito que ahí donde nos estás mirando puedas inclinar tu rostro y podamos elevar una oración hacia nuestro Dios. Así que con reverencia vamos a pedir la dirección divina. Dios Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Te pedimos permiso, Dios, para abrir tu santa palabra. Por favor, Padre, te lo suplicamos. Derrama tu Santo Espíritu para que capacite nuestra mente y así podamos entender tu santísima palabra. Te pido por aquellos, oh Señor, que nos están viendo a través de este canal de YouTube, que cuando terminen de ver la programación, ellos puedan quedar edificados después de haber visto el video. Gracias por escucharnos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mis amigos, vamos a trabajar en este momento en un texto de la palabra de Dios en San Juan 14:2. Y vamos a ir directo porque no quiero que tú pierdas tu tiempo, ni nosotros queremos perder el tiempo. Y el tema sobre todo el tema de este momento lo hemos titulado ¿Cuánto dista Canaán? Sobre todo, este tema nosotros lo hemos aprendido de la trayectoria del pueblo de Israel. Pero antes de eso vamos a ir a la lectura bíblica. San Juan 14:2. Vamos a ver qué nos menciona la palabra de Dios ahí. Si tienes tu Biblia, de paso te invito que la tomes y tú puedas ir confirmando todos los textos que vamos a ir mencionando por medio de este estudio. San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que a donde yo esté, vosotros también que estéis. Hoy en el día, mucha gente se afana, mucha gente trabaja arduamente para poder conseguir, para poder comprar la casa de sus sueños. Pero ¿te has imaginado tú cómo será vivir con Dios en el cielo? Aún la misma Escritura, la misma palabra de Dios nos dice que nuestro pensamiento es tan pequeño como para poder imaginar cómo será la vida en el cielo. Sí se nos dan unos detalles, una ciudad de oro, la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, con sus cimientos de piedras preciosas, sus calles de oro, las mansiones de oro, y solamente se ha pintado en cuadros una ciudad así que brilla, que resplandece porque es de oro. Pero en realidad el ser humano no puede lograr a comprender eso en toda su totalidad. Ahora te pregunto, ¿te gustaría estar ahí en el paraíso viviendo con Dios? Yo tengo esa esperanza. ¿Tú tienes esa esperanza? Claro que sí. A todos nos gustaría lograr a tener una experiencia así. Yo estoy seguro que a ti te gustaría que este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de problemas, que todo esto se terminare. Porque la gente hoy en día, aún el mundo secular, se queja de tantas atrocidades, de tantos problemas, se queja de tanta inmoralidad. Ya ni el mundo secular está contento con este estilo de vida. Y para nosotros que hemos comprendido las promesas de Dios por medio de su palabra, ¿cuántos clamamos a Dios que pronto esto se termine? Estamos en el desierto, estamos en este desierto, en esta trayectoria de esta vida, y tenemos que cruzar el desierto. Y para eso poco a poco ya me estoy introduciendo
al tema que vamos a ver en este momento. ¿Cuánto dista Canaán? Así es que en el libro de Números, vamos a la Biblia. Si estás en casita y a mano tienes tu Biblia, pues yo te aconsejaría que la tomes y le demos uso. Así que Números capítulo 13, ahí encontramos nosotros una historia que muchas personas lo saben. Tenemos la historia ahí en Números capítulo 13, prácticamente en todo ese capítulo, tenemos la historia de ciertos personajes que fueron enviados para reconocer la Canaán terrenal. Acuérdense que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y Dios le promete que lo iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Entonces sale el pueblo de Dios de Egipto y comienza a morar en el desierto. Y solamente aproximadamente tenemos un aproximado, no podemos dar unos días con exactitud, pero aproximadamente el pueblo de Israel solamente estaría en el desierto como unos 40 días. Y entonces Moisés le da la encomienda a 12 personas, que se le conoce como los 12 espías, que fueran a la tierra de Canaán y fueran a espiarla, fueran a investigarla para que ellos trajeran noticia de cómo iba a ser esa tierra, la cual Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel. Y entonces la historia nos relata aquí en el libro de Números, capítulo 13, nos relata que estos espías fueron. Y en evidencia, ellos vieron cómo era la gente de allá. Se dieron cuenta que eran grandes personas, pero también se dieron cuenta que eran enormes frutos lo que habían en aquella tierra. 10 de ellos trajeron un informe negativo. Pero 2 de ellos, confiando en el poder de Dios, dijeron: sí, es cierto, allá hay gigantes. El fruto de aquella tierra es enorme y en abundancia. Y aunque hay gigantes y aunque nosotros parecíamos como langostas ante ellos, nosotros vamos a poder vencer. Porque si Dios nos sacó de la tierra de Egipto y nos ha ayudado a vencer y a tener victoria, entonces vamos a tener victoria en contra de ellos. Pero pasa algo. Están hablando 2 contra 10. Eran 2 espías. Tenemos aquí, están hablando 2 contra 10. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? ¿A quién escuchó el pueblo de Israel? ¿A los 10 que hablaron o a los 2? En evidencia, mi amigo que me escucha, mi hermano, en evidencia, siempre uno tiende a escuchar la mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. Acuérdense en los tiempos de Noé. Millones de personas son los que dijeron: hey Noé, tú estás equivocado. Millones de personas son los que se burlaron de Noé. ¿A dónde quedó esa mayoría? Las escrituras nos mencionan que esa mayoría fue la que pereció y solamente 8 personas fueron las que se salvaron. Ahora, entonces, este mensaje que traen estas 2 personas, este mensaje positivo, este mensaje verdadero, este mensaje que venía de parte de Dios, fue rechazado por el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel rechaza el mensaje, desconfía de su Dios y en vez de quedarse 40 días en el desierto, esos 40 días se le convierte en 40 años de peregrinación en el desierto. Y esos 40 años el pueblo de Israel se le pasó dando vueltas por el desierto de un lado para otro por causa de su incredulidad. Es más, voy a compartir con ustedes algunos pasajes del Espíritu de Profecía. De paso, quiero decirles que
Si tienen lápiz y papel, ustedes mismos también puedan ir apuntando las citas que yo voy a ir dando del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, conflicto de los siglos, aquí ustedes lo pueden ver, conflicto de los siglos o la gran controversia, la página 543. Ahí van a tener un poco de paciencia conmigo mientras que yo voy encontrando las citas que quiero compartir con ustedes. Y dice así: no era la voluntad de Dios, escuchen, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. ¿Se dan cuenta? El texto está completamente claro. No era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel anduviera dando vueltas en el desierto, sino Dios quería introducirlo a la tierra prometida lo más pronto posible. Pero el pueblo ignoró a Josué y a Caleb y puso la atención, como lo dije hace un momento atrás, a la mayoría. Y ya todos nosotros hemos visto cuál fue la consecuencia de escuchar a los equivocados mentirosos. Quiero compartir otro texto que está en el libro La historia de la redención, en la página 162. Aquí tengo el libro, Historia de la Redención, página 162. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía acerca de este tema. Recuerden, no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel peregrinase 40 años en el desierto. Y fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Si hubieran aceptado el informe de Josué y de Caleb, ¿de quién? El informe de Josué y de Caleb, y hubieran avanzado inmediatamente, Dios les habría dado la tierra de Canaán. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pero fueron incrédulos y manifestaron un espíritu tan insolente contra Dios que acarrearon sobre sí la sentencia de que nunca entrarían en la tierra prometida. Así es que, ¿cuáles fueron los resultados por haber escuchado aquel informe negativo? Es que toda esa gente, toda esa generación jamás entró a la tierra prometida. Todo esto pasó por haber ignorado el mensaje de Josué y de Caleb. Ahora, en el libro estoy solamente parafraseando esta historia porque de paso es muy conocida, muchos de nosotros ya la hemos leído, y a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, pues ellos no pudieron pasar a la tierra prometida, exceptuando a Josué y a Caleb, que se mantuvieron en la línea de la verdad. Ahora, todo esto que sucedió, ¿será que se vuelve a acontecer? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:9. Vamos a la Biblia. Eclesiastés 1:9. Y dice la palabra de Dios así, permíteme encontrarlo. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Así es que, algo importante. Esto que pasó, esta historia que acabamos de mencionar ahorita, ¿se volverá a repetir? ¿O incluso ya se repitió? ¿Qué piensan ustedes? Hay en la historia, les pregunto, hay en la historia un evento, fíjense bien, hay en la historia un evento donde el Señor quiso meter a su pueblo a la Canaán celestial, pero que no llegó a hacerse realidad porque su pueblo se volvió incrédulo al mensaje de los mensajeros del Señor. ¿Hay en la historia un evento así? Claro que sí. ¿Dónde sucedió eso? ¿En qué año pasó eso? Bueno, ahora es el momento de descubrir la verdad. Esto sucedió en el año 1888,
¿Dónde? En Minneapolis. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Qué sucedió en esa fecha? ¿Qué quería hacer Dios en esa fecha? Bueno, en ese año hubo una reunión donde todos los líderes se reunieron, en los cuales se trataron temas de la fe adventista, pero en especial el tema de la justificación por la fe. ¿Cómo así? Claro, vamos a ver cómo nos confirma el Espíritu y Profecía esto. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 6. Las primeras páginas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. En el otoño de 1888, escuchen bien. En el otoño de 1888 se celebró en Minneapolis, Minnesota, una importante sesión de la Asociación General. En esa ocasión llegó hasta los allí reunidos un concepto más amplio y profundo de las grandes verdades relacionadas con la justificación por la fe. Aquí nos confirma lo que yo le acabo de decir. Ahora, con el propósito, mis hermanos, de dar el Señor ese alimento nutritivo, ese alimento que iba a capacitar a los líderes adventistas, a los representantes del pueblo adventista, el Señor usó a 2 personas para entregar ese grano, para entregar ese mensaje. ¿Quiénes fueron esas 2 personas? Antes de ver la respuesta, quiero decirle que no era cualquier mensaje. Aún nosotros ni tampoco lo hemos entendido en su totalidad. Pero más adelante vamos a ver cuál mensaje era ese. Mientras tanto veremos quiénes fueron aquellos jóvenes a los que el Señor quiso usar. Evento de los últimos días en la página 171. Aquí tengo el libro también. Evento de los últimos días, página 171. Y dice la inspiración de esta manera. 171. En su gran misericordia, déjeme explicarle un poquito esto. Cuando el pueblo de Israel andaba peregrinando 40 años por el desierto, ¿tuvo misericordia el Señor? Claro que sí. Como ya vimos los textos que acabamos de leer hace un momento atrás, no era la voluntad de Dios que el pueblo israelita anduviera 40 años peregrinando. Ni tampoco ha sido, querido amigo y hermano que me escuchas, tampoco ha sido la voluntad de Dios que el pueblo adventista esté sufriendo en este mundo lleno de dolor, lleno de maldad. Y por eso es que dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Warner y Jones, 2 pastores jóvenes. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Por medio de este mensaje, el Salvador tendría que ser dado en toda su totalidad. Por eso dije hace un momento, y muchos de nosotros no comprendemos este mensaje, porque estamos presentando a Jesucristo como que si tuviéramos miedo. Estamos presentando a Jesucristo como que si estuviéramos dando a conocer un secreto ahí ocultamente. No, mis hermanos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, debe ser presentado en toda su plenitud, en toda su totalidad. Y sigue diciendo: el sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Y saben cuál es el problema ahorita del mundo? Del mundo religioso. Es que muchos decimos que amamos a Dios, pero no estamos guardando los mandamientos de Dios. En las cartas que el apóstol Juan escribió, en unos textos dice: hijo mío, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y a esto se invitaba a la gente, a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, no a 9, como comúnmente se enseña, no a 4, no a 5, sino a los 10 mandamientos de Dios. Ahora, Dios trajo este mensaje por medio de estas dos personas.
de estos dos jóvenes, como ya lo mencionamos ahorita. ¿Y saben algo? Si este mensaje hubiera sido aceptado, Dios hubiera derramado su Santo Espíritu y el Evangelio entonces se hubiera predicado en todo el mundo. ¿Cómo así, hermano Jonathan? Claro que sí. Veamos qué sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Mensaje selecto, tomo 1. Ahí tienen paciencia conmigo porque este es un libro bien enorme. Mensaje selecto, tomo 1, página 276. Página 276, mensaje selecto, tomo 1. Repito para que los que nos están viendo vayan tomando nota y después ustedes mismos puedan comprobar los textos. Así es que 276. Y dice el Espíritu de Profecía de esta manera: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wauner y Jones. Hay un canto muy conocido por la Iglesia Adventista que dice: Jesús está buscando voluntarios hoy. ¿Quién está dispuesto? Y fíjense lo que dice aquí: la falta de voluntad. Muchos queremos ir al cielo, muchos son los que queremos aferrarnos de las promesas en las Sagradas Escrituras, y muchos decimos: estas promesas son para nosotros, el pueblo de Dios. Pero ¿realmente se halla en nosotros la voluntad de hacer los cambios necesarios? ¿Realmente se halla en nosotros la voluntad para ir y predicar el Evangelio? ¿Realmente se halla en nosotros la voluntad de renunciar a ciertas cosas que son necesarias, que tienen que salir de nuestra vida? Y ahí es donde se hace como un paréntesis: ¿hay o no hay esa voluntad? Vamos a seguir avanzando. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Así es que cuando no hay voluntad para andar conforme a la dirección de Dios, cuando no hay voluntad para dar estudios bíblicos, cuando no hay voluntad para hacer los cambios necesarios, ¿quién es el que tiene éxito? ¿Dios o Satanás? Satanás, querido hermano. El poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles no fue dado porque faltó esa voluntad. Hoy en día oramos como que si Dios no quisiera mandar sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a recibir el Espíritu Santo? Vamos a seguir avanzando aquí. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Ahora, la palabra de Dios es clara. En Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que va a suceder. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que ya está sucediendo. Y la historia se vuelve a repetir. Y ahorita vamos a seguir viendo más acerca de eso. Ahora, eso fue lo que pasó en el año 1888. 1888. Grábense bien esa fecha. ¿Cuánto distaba la Canaán celestial? Poquito tiempo. Porque en el año 1888 el Señor mandó un precioso mensaje para capacitar a todos los líderes que estaban representando a las iglesias de todo el mundo. Pero ese mensaje fue ¿qué? Ignorado. Ese mensaje fue rechazado. ¿Cuánto tiempo Dios quiso que se estuviera el pueblo de Israel peregrinando en el desierto? Aproximadamente 40 días. No le puedo dar un número con exactitud, pero tampoco era la voluntad de Dios
que el pueblo de Israel peregrinara 40 años. Pero por causa de su incredulidad, por causa de que se aferraron a sus propias convicciones, ni lograron tan siquiera entrar a aquella tierra que fluía leche y miel. Si el mensaje se hubiera aceptado, entonces el Espíritu Santo hubiera capacitado a todos esos líderes y el Evangelio se hubiera predicado, y entonces las palabras de Cristo, ¿a cuáles? A las de Mateo 24:14, las palabras de Cristo se hubieran cumplido en aquella fecha. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? De acuerdo a Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio. Vamos a leerlo, para que ustedes también vayan confirmando. Mateo 24:14. Un texto muy conocido. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo interesante, querido amigo y hermano que me escucha. Cuando el pueblo adventista rechazó el mensaje de la justificación por la fe, porque ese era el mensaje que en especial iba a capacitar a todos los líderes y a todo el pueblo adventista. Pero cuando el pueblo adventista rechaza este mensaje, en el año 1888, ¿tenían al profeta o a la profeta? Claro que sí. Es más, vamos a ir fabricando un paralelo. Tenemos de este lado la historia en los tiempos de Moisés con Josué, y tenemos de este lado la historia del pueblo adventista y con la profeta del Señor, la sierva del Señor, como bien se le conoce, Elena G. de White. Ahora, cuando Israel antiguo rechazó el mensaje de Josué y de Caleb, ¿tenían al profeta Moisés? Claro que sí. ¿Se dan cuenta cómo ya estamos fabricando este paralelo? Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida y el peregrinaje del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta cuando Dios lo introduce a la tierra prometida, y cuando nosotros vemos todos los errores del pueblo de Israel, llegamos a pensar, qué pueblo tan necio, qué gente tan terca. Pero cuando nosotros analizamos nuestra vida, o en lo personal, cuando yo analizo mi vida y analizo el mal proceder de nosotros, llego a pensar que nosotros hemos sobrepasado a ellos. Esto está de pensarse, mis hermanos, y nosotros no nos podemos quedar así con los brazos cruzados. Es tiempo de entrar en acción, es tiempo de comenzar a trabajar, es tiempo de prepararse. Y de paso le digo, hablando del tiempo, el tiempo es corto, como bien lo dije hace un momento atrás. Ahora, vamos a seguir con el paralelo que estamos haciendo. Cuando Moisés muere, fíjense esto, cuando Moisés muere, a las pocas semanas, el pueblo cruza el Jordán y entra por fin a la Canaán prometida. Aunque anduvo 40 años peregrinando en el desierto, pero muere Moisés y a las pocas semanas el pueblo de Israel entra al Jordán. Para ese entonces ya el nuevo líder era Josué. Sucedió lo mismo con el pueblo adventista después de la muerte de Elena de White. ¿Hay algún registro en la historia donde murió Elena de White, la profeta del Señor, y al poco tiempo el pueblo de Dios fue llevado al cielo? Si eso hubiera sucedido así, pues ni yo estuviera compartiendo con ustedes este tema, porque entonces ya nuestros antepasados ya estuvieran en el cielo y ya Cristo hubiera venido y ya todo hubiera llegado a su fin. Pero no sucedió así, porque nosotros todavía estamos aquí. Ahora, ¿saben cuánto tiempo se le dio al pueblo adventista después de la muerte de Elena de White? 40 años, mis hermanos. 40 años. 40 años para que corrigiera ¿qué? Su vida. 40 años para que dejaran la incredulidad a un lado. Estamos hablando del pueblo adventista. Se le dio 40 años para que rompieran los compromisos con el mundo. Se le dio 40 años para que predicaran el Evangelio.
¿Y cuándo se cumplieron esos 40 años? O más bien, ¿qué pasó cuando se cumplieron esos 40 años? Llegó la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? Voy a compartir con ustedes un poco de historia. Quizás para algunos de ustedes es algo conocido, quizás para algunos de ustedes es algo nuevo que nunca habían oído. Cuando Moisés muere, aproximadamente a las pocas semanas, el pueblo de Israel entró a la Canaán celestial. Cuando Elena de White muere, pasan 40 años y el Señor en su misericordia le da 40 años al pueblo de Israel, al pueblo adventista, para que predique el Evangelio, para que el Evangelio fuera predicado en todo el mundo y entonces Cristo hubiera aparecido. 40 años para que el pueblo adventista diera ese gran paso para la Canaán celestial. Pero ¿qué pasó al fin de los 40 años? ¿En qué año murió nuestra hermana Elena de White? Ella murió en el año 1915. Si nosotros le sumamos 40 años, vamos a llegar al año 1955. ¿Qué pasó en el año 1955? Bueno, en el año 1955 llega la oportunidad para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué oportunidad? ¿Por qué me estoy expresando así de esa manera, de que llegó la oportunidad para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, incluso he conseguido documentos, un documento muy importante donde en este documento tengo aquí, donde en el año 1955, es más, le voy a leer los primeros párrafos. La oportunidad llamó a las puertas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la primavera de 1955. Walter Martin, mientras servía como director de sectas y apologética en la casa publicadora, Zondervan había escrito un libro titulado El levantamiento de las sectas, en el cual declaró que los adventistas pertenecían a la despreciable categoría de sectas no cristianas. Escuchen bien, esto fue lo que pasó en el año 1955, después de 40 años que había muerto nuestra hermana Elena de White, la profeta del Señor. Ahora, ¿por qué me refiero con que la oportunidad llamó a las puertas? Porque los que estaban encargados, los directores entre ellos, esta persona mencionada, Walter Martin, que era el director de investigación de sectas y todo eso, había señalado a la Iglesia Adventista como una secta. Entonces ellos se reunieron con los dirigentes de la Iglesia Adventista, se reunieron para hacerle preguntas basado a sus creencias o basado a nuestras creencias, porque yo también soy adventista del Séptimo Día. Ellos querían saber qué creían los adventistas del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista, los dirigentes de la Iglesia Adventista cometieron el mismo error que cometió aquel rey. Acuérdense que las Escrituras nos registran, nos presentan la historia de un rey que enfermó y la enfermedad era de muerte. Pero Dios manda al profeta Isaías para decirle que está bien, que iba a vivir. Y entonces ese rey pide una señal, y la señal era que el sol iba a retroceder 10 grados. Podríamos decir que eran casi como las 4 de la tarde, hablando en nuestro lenguaje, y que iba a retroceder hasta las 6 de la mañana. Y después otra vez iba a comenzar como que si fuera otro nuevo día. Y gente de los babilonios, hasta allá, hasta el Medio Oriente, ellos vieron ese gran cambio y ellos quedaron, ¿qué fue eso? Y la noticia les llegó a ellos, es que ese movimiento del sol fue una señal de que Dios le ha concedido más vida al rey de Israel. Y entonces el rey de Babilonia manda mensajeros a consultar con el rey de Israel. Y en vez de que el rey de Israel presentase a nuestro Señor, presentase el mensaje, le hubiera presentado el mensaje, ¿qué fue lo que hizo?
Les comenzó a mostrar ¿qué? Sus habitaciones, le comenzó a mostrar su palacio que tenía, sus tesoros. Pero ellos no habían ido para conocer los tesoros del rey. Ellos no habían ido para ver la comida del rey. Los mensajeros no habían ido para ver nada referente a eso. Ellos habían ido porque querían conocer al Señor. Ellos habían ido porque querían que les explicara el movimiento del sol. Porque el sol se había retraído 10 grados. Y nosotros conocemos la historia de que esta persona le mostró todos sus tesoros y después Dios mismo le revela, así como ellos han venido de allá de lejos para ver tus tesoros, van a venir otra vez pero para llevárselos. Gravísimo error que había cometido este rey. Y ahora la misma historia, casi la misma historia se vuelve a repetir. Estos personajes van y entrevistan al pueblo adventista porque querían conocer el mensaje adventista, querían conocer cuáles son las creencias adventistas. Entonces, nuestros dirigentes por los años 1955, para que no los señalaran con el dedo, para que no le dijeran que eran una secta, en vez de compartir con ellos el verdadero mensaje, el mensaje de verdad presente, lo que hicieron fue rebajar los pilares adventistas. Rebajaron el mensaje adventista. Porque si ellos seguían diciendo que como pueblo adventista tenemos a una profeta que aunque ya no estaba, pero creemos en los escritos de la sierva del Señor, si ellos seguían afirmando eso, entonces a ellos los seguirían, a los adventistas del séptimo día, los seguirían mirando como una secta. Pasan 2 años, del año 1955 hasta el año 1957, y como resultado tenemos este libro. Lo he conseguido también, lo he buscado y gracias a Dios lo encontré. Este libro se llama Preguntas sobre Doctrina. Y en este libro, lastimosamente, aquí encontramos cómo los líderes adventistas rebajaron el mensaje que nuestros pioneros nos dieron a conocer, o más que nada, el mensaje que Dios le dio a nuestros pioneros. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, siéntase libre de investigar. Es exactamente lo mismo que yo hice. Dije, voy a buscar ese libro, lo busqué, lo encontré, lo comencé a leer y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos tuvieron la oportunidad de presentar el mensaje de los 3 ángeles con aquellas personas? Porque aquellas personas, ¿saben algo? Aquellas personas, todo lo que iban a entrevistar con ellos, lo estaban pasando por el mundo entero. Y si nuestros líderes adventistas hubieran presentado el mensaje de salvación en toda su totalidad, aquellas personas que fueron a entrevistar a nuestros líderes adventistas, ellos hubieran dado a conocer el mensaje verdadero alrededor de todo el mundo. Y así el mensaje, así el evangelio, o de esa forma el evangelio se hubiera predicado más rápidamente en todo el mundo. Y muchos hubieran logrado a conocer la verdad. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En vez de dar ese paso hacia adelante, lastimosamente, nuestra iglesia dio ese paso hacia atrás. Aquí también tengo más información. En este folleto se llama Cartas a las Iglesias. Hubo un pastor adventista que no estuvo de acuerdo con ese libro, con esa nueva ideología que los líderes adventistas presentaron a ese grupo ecuménico. Y ese pastor, como no estuvo de acuerdo, lo que hizo la conferencia adventista fue que le quitó su credencial. Le dijeron, si no estás de acuerdo a nosotros, entonces ya no puedes ser pastor de la iglesia adventista. A los pocos años de que ese pastor adventista muere, va una diligencia a regresarle su credencial después de que ya había muerto. Queridos hermanos, he compartido este mensaje con ustedes, no con la intención de señalar a la iglesia adventista. Yo mismo soy adventista del séptimo día y no estoy para señalar, pero el pecado, el error, ese tiene que ser señalado.
Y si hemos presentado este mensaje, lo hemos hecho con la intención de que puedas tú conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿La verdad te hace libre de qué? De las trampas de Satanás. ¿La verdad te hace libre de qué? De la ignorancia. ¿La verdad te hace libre de qué? Del error. ¿La verdad te hace libre de qué? Del infierno. Porque quieras o no, aunque no hay un infierno presente, pero sí lo va a existir a tiempo futuro. Y es el lago de fuego mencionado en el libro de Apocalipsis. Es el lago de fuego donde va a ser lanzado Satanás. Ese lago de fuego no es para nosotros los seres humanos. Pero los que hayamos seguido las pisadas de Satanás, entonces vamos a ser lanzados ahí donde va a ser lanzado Satanás. Dios no quiere que eso pase conmigo. Dios no quiere que eso pase contigo. Dios no quiere que eso pase con su iglesia adventista. Querido amigo y hermano que me escuchas, ojalá que seas edificado por medio de este tema. Si algo no fue conforme a tu agrado, solamente déjame decirte que hablé de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un texto en las Escrituras que dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que hablo es del cielo o yo hablo por mi propia cuenta. Que el Señor te bendiga. Bien, a todos aquellos que nos ven por medio de este canal, le sugerimos que si no te has suscrito, te puedas suscribir, le des clic a la campanita para que así cada tema nuevo que nosotros subamos a este canal te pueda llegar a ti un recordatorio que hemos subido un tema nuevo. Suscríbete, dale me gusta, puedes buscarnos en Facebook también. Que Dios les bendiga.